Buenas tardes, este es el video Zoom de este es el video de la reunión Zoom del día de hoy de la materia fitopatología y vamos a hablar un poco sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades. El manejo de plagas y enfermedades implica la implementación de diversas estrategias para prevenir, controlar y manejar eficazmente las enfermedades o plagas que afectan a los cultivos. Cuando hablamos de enfermedades, también tenemos que hablar de plagas, debido a que muchas veces las plagas producen en nuestros cultivos pues enfermedades. Hablamos, por ejemplo, en el caso del cultivo de pimentón, cuando los insectos atacan los pimentones, pues ahí comienza un proceso de enfermedad. Cuando hay lluvia, entra el agua y ahí comienzan las bacterias, y por eso observamos muchas veces que dentro de esos cultivos los pimentones presentan bacterias. ¿Por qué? Porque vino una plaga que fue la que comenzó ese foco de infección, y de ahí comienzan los hongos, las bacterias. Entonces por eso tenemos que decir que es un manejo integrado de plagas y enfermedades, o de enfermedades y plagas. Hablamos de que esto implica ciertas estrategias a seguir y que se deben seguir cuando hablamos de controlar. ¿Qué pasa? La gente muchas veces no se da cuenta de que la proporción o la cantidad de plantas que estamos cultivando implican por ello si no se atienden a tiempo, indica que posiblemente esto va a acarrear grandes cantidades de vectores o grandes cantidades de plagas que, si no se controlan, pues me provocan a mí enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Este enfoque o este manejo integrado, ¿qué es lo que busca? Busca que la persona o que el agricultor observe de que si manejamos si hay un manejo integrado, vamos a tener ventajas, y estas ventajas nos van a acarrear menos costos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos cultivos, no es 1 hectárea, no son 2, ya son 10 hectáreas de determinado cultivo. Sabemos que mientras más grande es la población de plantas, pues más atrayente van a ser las plagas, y estas plagas me van a traer conmigo enfermedades. Entonces, cuando hablamos de estrategias, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de prácticas agrícolas adecuadas. Uso de controles biológicos, ya que usamos organismos vivos que pueden bajar la incidencia sin tanta contaminación. Hablamos de controles químicos. Hoy en día se sabe o se conoce de que si sembramos cierto cultivo, si realizamos cierto cultivo, ese cultivo por lo general es necesario llevar o utilizar algún químico. Y más cuando hablamos de poblaciones grandes de cultivos de 10.000, de 20.000 plántulas que vamos a tener ahí, que debemos controlar. ¿Qué pasa? Los focos de infección dependen del control que la persona tenga desde el inicio. ¿Qué es desde el inicio? Desde que nosotros tenemos esas plántulas en germinación. Si no controlamos el sustrato, las bandejas, que todo esté bien controlado, que no hayan enfermedades en ese sustrato, entonces desde ahí comienza ya nuestro control. ¿Qué pasa? Puede ser que nuestra tierra o nuestro control afuera sea el adecuado, pero traemos plántulas que ya vienen enfermas, y entonces eso acarrea pues otras condiciones, porque cuando las sacamos al aire libre, pues ya los controles no son los mismos que de un invernadero. No podemos controlar si llueve, no podemos controlar si hace viento, si hace frío. Entonces ya ahí lo ideal es que siempre este manejo integrado sea desde el inicio de la plántula. No desde el suelo, cuando ya la llevamos al suelo, sino desde el inicio de la plántula. Para poder llevar al suelo plántulas que puedan ser óptimas, y que yo pueda obtener un mejor desarrollo, pues.
que si las cuido de plántulas, cuando las llevo al suelo, si tengo un suelo adecuado, pues eso va a ser un éxito si controlo las plagas y las enfermedades. Mejora de la resistencia de las plagas, el monitoreo y diagnóstico temprano y el manejo cultural. Cuando hablamos en la mejora de las resistencias de las plagas, estamos hablando de utilizar semillas que sean certificadas, que se sepa ya que esa semilla es menos, es más resistente a la sequía, que es más resistente a diversos factores como las plagas, como alguna plaga determinada. El monitoreo y diagnóstico temprano, pues hablamos de que si tenemos un cultivo, debemos ir a ese cultivo, debemos observar, si observamos, por ejemplo, observamos unas plántulas como estresadas, hojas marronas, tallos un poco negros, o sea, cuando observamos la fisiología de ciertas plantas y observamos que de 10 plantas, por decir, de 10 plantas, 5 me presentan a mí algún síntoma, pues ya ahí ya ahí vamos haciendo un diagnóstico. El monitoreo es que yo debo estarlas observando diariamente o cada 3 días o dependiendo de cómo uno lleva ese control para ir observando cómo ella se me va desarrollando. También cuando observamos plagas, por ejemplo unas taras, estamos sembrando repollo y observamos una gran cantidad de taras, pues ya sabemos que ahí tenemos un problema y que debemos controlarlo porque esa plaga me trae a mí consecuencias. ¿Qué consecuencias? En el caso de las coles, las taras o en el caso del repollo, la tara deja el huevo en la plántula, en el repollo, a lo que el repollo va cerrando, esos huevecillos luego van a eclosionar y cuando eclosiona esa larva comienza a comerse el repollo. ¿Qué pasa? Cuando yo lo voy a cosechar, pues ya ese repollo pues no me sirve porque tiene una gran cantidad de huecos. En el caso de, si hablamos de pimentón, diagnosticamos, ¿qué diagnosticamos? Cómo está la planta, tiene un gran desarrollo, tiene flores, cómo están los frutos. En el caso del tomate, si observamos moscas blancas, si observamos cómo es el tallo, o sea, la hoja. Este manejo integrado lleva consigo una gran cantidad de monitoreo y de diagnóstico. Dentro de esas estrategias que vamos a seguir para un manejo integrado, tenemos consigo un manejo cultural. ¿Qué es un manejo cultural? Una rotación de cultivos, una selección de variedad resistente, que ya lo dijimos, un espaciamiento adecuado, la eliminación de restos de cultivos o de malezas, un manejo de riego adecuado, una desinfección de herramientas y equipos, una fertilización equilibrada y un control de maleza. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces observamos que las personas no rotan los cultivos, utilizan siempre el mismo cultivo sabiendo que estuvo enfermo el anterior, de que presentó algún síntoma, de que me presentó algún gasto. Muchas veces la gente continúa con el mismo cultivo. ¿Qué pasa? La plaga o la enfermedad se queda establecida ahí en ese suelo y al conseguir nuevamente la planta, la que es suculenta para él, pues comienzan nuevamente los problemas. ¿Por qué? Porque no estamos rotando los cultivos. Cuando rotamos un cultivo, quiere decir no que si sembramos repollo vamos a sembrar brócoli, no. Debemos sembrar un cultivo distinto, una variedad distinta a esa. En el caso de selección de variedad, ya lo dijimos, una variedad que sea resistente a ese clima, a ese piso climático. Si no hay agua, debo tener una variedad que no necesite tanta agua, porque si necesita agua, entonces la planta comienza a estresarse, perdón. Al estresarse comienza su periodo de deterioro y al deteriorarse la planta, pues comienzan las enfermedades. Un espaciamiento adecuado, ¿por qué? Porque si la planta está muy junta, pues creamos una gran cantidad de humedad y si hay humedad comienzan los problemas de hongos. Si hay un espaciamiento muy amplio, entonces comienzan otros problemas porque la planta tiene mucha aireación o entran muchos, comienzan los problemas por insectos o al haber mucho aire la planta se puede quebrar.
en el caso de ají dulce, de pimentón, que no tienen un buen espaciamiento o tienen muy amplio espaciamiento y hay mucho viento, se parten sus ramas y sabemos que cuando se le parten las ramas a las plántulas, dentro de eso que sucede ahí, comienzan las enfermedades por algo que esté roto en la planta, por alguna fisura de la planta. La eliminación de restos de cultivos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces sabemos que dentro de la planta o de las plantas hubo alguna enfermedad. Esa enfermedad sigue en el sistema fisiológico de la planta, entonces las personas dicen, no, pues vamos a dejar los restos de cultivos porque ellos tienen nutrientes, pero ¿qué pasa? Ciertamente pueden tener nutrientes, pero dentro de su fisiología ella tiene enfermedades. En el caso de hongos, quedan los hongos en la fisiología. Cuando la planta se deteriora, cuando ya se pudre, ¿qué pasa? Esos residuos, ¿dónde van a caer? En el suelo. Cuando yo comienzo a realizar la labor cultural, que es a mover esa tierra con los tractores o con lo que se utilice, ¿qué pasa? Vamos esparciendo esa enfermedad. Entonces, sin darnos cuenta o sin ellos darse cuenta que eso está ahí dentro de esa planta. ¿Qué es lo mejor? Quitar todo lo que sea residuos de esos cultivos. Llámese maleza, llámese el cultivo mismo, todo eso hay que quitarlo porque así aseguramos bajar la incidencia de esas enfermedades. Cuando utilizamos herramientas y equipos, igual las botas, todo lo que usemos y sabemos que ahí hubo alguna incidencia de alguna enfermedad, todo eso debe desinfectarse. Una fertilización adecuada, ¿por qué? Porque cuando muchas veces creemos, igual que en el caso del riego, creemos que entre más se utilice, pues la planta más lo va a observar, más lo va a absorber, perdón, y es el caso contrario. ¿Qué pasa? Cuando utilizamos mucha más cantidad de lo que la planta necesita, la vamos a estresar. Y cuando comienza la planta a estresarse, pues comienza su periodo de deterioro. También debemos utilizar si se usa en gran cantidad fertilizantes, ¿qué pasa? Pues la planta también la contaminamos, hay una gran cantidad de residuos que ella no puede procesar porque hay es demasiada la cantidad. Dentro de este manejo integrado tenemos el uso de químicos que pueden ser químicos y pueden ser biológicos. En el caso de químicos tenemos los fungicidas, sabemos que es para los hongos, los bactericidas, los insecticidas y los herbicidas. Insecticidas para insectos y herbicidas para las malezas. Se ha presentado el caso donde las personas, en el caso de los herbicidas, colocan o mezclan distintos herbicidas y en gran cantidad. ¿Qué pasa? Al contaminar el suelo, cuando las personas van a cultivar, debido a la gran contaminación que existe de químicos, las plantas no se dan, se mueren. Entonces, por eso se llama un manejo integrado de todos estos procesos, porque si lo hacemos de manera que no está bien controlado, pues corremos el riesgo de que podemos dañar las cosas. Dentro de este manejo integrado, podemos utilizar unas barreras físicas. ¿Qué son las barreras físicas? Pues mallas y redes, cubiertas flotantes, barreras físicas en el suelo, aislamiento y separación, invernaderos y túneles. El uso de barreras físicas también, hoy en día se está utilizando el uso de barreras con plantas aromáticas para que se baje un poco la incidencia de las plagas, y con ello pues bajamos la incidencia de las enfermedades. Menor cantidad de plagas, menor cantidad de enfermedades, porque muchas veces esas plagas pues me llevan a mí a distintos tipos de enfermedades. En el caso de los insectos, pues transmiten los virus, van de una planta en otra planta y así se va aumentando la cantidad de plantas con virus. Entonces sabemos que cuando existe el caso de un virus, toda esa plantación no puede ser salvada porque no hay ningún producto que cure los virus. Entonces, con todo esto que hablamos, con el manejo integrado de las plagas, una de las partes más importantes para un manejo integrado
de plagas y de enfermedades es la identificación oportuna de la plaga. ¿Qué pasa? Cuando nosotros muchas veces nos damos cuenta de esa plaga muy tarde o de esa enfermedad muy tarde, pues es muy difícil de controlar todos estos daños. Entonces, lo mejor es siempre tener un manejo integrado. Un manejo integrado cuando vamos a cultivar, cuando vamos a utilizar productos químicos, todo, porque todo tiene que llevar un control. Cuando no se lleva un control y dentro de ese control viene una planificación, pues corremos el riesgo de tener muchos problemas. Y cuando hablamos de plantas, pues estamos hablando de una gran cantidad de seres vivos, de células, que al verse afectadas, pues lleva consigo un conjunto de cosas que llevan una tras de la otra, o sea, una enfermedad que afecta una plaga, afecta a las otras y así sucesivamente, entonces ya es un caos que se vuelve. Cuando hablamos de prácticas o de manejo integrado, en el caso de que tuviésemos frutales, pues también sabemos que cuando existen las podas, si no utilizamos las herramientas, si no las desinfectamos, pues esas podas traen consigo cierta cantidad de enfermedades. Pasa en el caso del cacao, cuando se utiliza el machete y no se desinfecta, pues eso trae demasiadas enfermedades. Y la implementación de prácticas culturales adecuadas es lo que me hace mi manejo integral el mejor. Muchas personas pues creen que tener, no le ven no se preocupan cuando existen muchas malezas alrededor de los cultivos, entonces esas malezas me traen consigo también problemas. Entonces este manejo integrado debe ser en todo, en las labores culturales, la utilización de organismos vivos que sean eficientes, que estén bien desarrollados, no utilizar plantas que tengan buena resistencia, es decir, de buena calidad, no utilizar también químicos que sean de buena calidad y el diagnóstico a tiempo. Si utilizamos un diagnóstico y un monitoreo a tiempo, pues vamos a bajar ese umbral de esa plaga y prevenir. Cuando prevenimos, pues estos controles no se escapan de las manos. Pero cuando no prevenimos y cuando no hacemos un monitoreo y no investigamos y no conocemos qué nos puede afectar o qué nos puede estar afectando para detenerlo a tiempo, pues eso es lo que es cuando se nos desborda ese umbral de esa enfermedad. Cuando ya está en pico, ya es muy difícil para controlar enfermedades y plagas. Entonces, por eso este manejo integrado es el más adecuado para que la gente o quien cultive, igual en el caso de cuando se crían animales, un manejo integrado es lo que se debe realizar, que lleva un diagnóstico, lleva un monitoreo, lleva una identificación, lleva un par de estrategias y todo eso debe ir siempre en retroalimentación. Si utilizamos un manejo y algo se nos escapó de las manos, cuando lo volvemos a hacer debemos rectificar qué fue lo que se nos escapó de las manos y realizar mejor ese método o eso que se utilizó. Entonces esto es un poco de lo que se iba a hablar en la reunión Zoom. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues me pueden comentar en los foros y aquí siempre estaremos a la expectativa de que nos pregunten, de que si tienen alguna duda, pues siempre estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima reunión.